esa ampliación de noticias con Patricia del Río. Buenos días, Patricia. Buenos días, Fernando. ¿Cómo están todos? Buenos días. Y comenzamos con el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, ex canciller, que tuvo un rol importante en todo el asunto de La Haya. Felicitaciones por eso. Hemos celebrado aquí hace poco el 3er aniversario de esta sentencia. Cusqueño de origen, actualmente embajador ante la UNESCO, y viene de París, sede de la UNESCO, puesto que ha estado en negociaciones con la Unidad de Ciencias de la UNESCO, que tiene un proyecto para detección temprana de sismos y otros desastres naturales. Buenos días, embajador. Buenos días, mucho gusto estar con ustedes y con los oyentes y los televidentes de RPP. ¿Qué cosa es lo que podemos esperar que se consiga alguna vez para que los temblores y los terremotos nos sorprendan un poquito menos? Yo creo que dos cosas, ¿no? En primer lugar, tener políticas nacionales concertadas entre el Estado, la sociedad civil y los ciudadanos para poner en marcha una serie de medidas de prevención. Chile, por ejemplo, tiene un promedio de terremotos por encima del 7% en los últimos años de la escala de Richter. Y las pérdidas de vidas cada vez son más escasas. ¿Por qué? Porque allí se ha implementado y se está aplicando un sistema sumamente rígido, como debe ser, de prevención, que incluye el cumplimiento estricto de normas de ingeniería en la edificación de viviendas y en general de las construcciones. Eso es esencial. Bien, lo segundo es que la UNESCO, como tú sabes, ha sido representante del Perú ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Entre sus áreas de acción está la de las ciencias de la Tierra. Y tiene una dirección que se denomina Dirección de Ciencias de la Tierra y de Alerta Temprana de Catástrofes. Se dedica esencialmente a terremotos. En octubre de este año se va a realizar la primera conferencia internacional sobre alerta temprana de terremotos. Y el subtítulo de esta conferencia es De la ciencia a las políticas públicas. ¿Y esto qué quiere decir? Que se han desarrollado, desde el punto de vista científico, sistemas específicos para poder detectar un terremoto y su intensidad unos 10 segundos antes que se produzca el sismo. Y uno dirá 10 segundos es muy poco, pero el sistema de alerta temprana supone una estructura automatizada de transmisión de información y de adopción de medidas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un terremoto que en 10 segundos se detecta, va a tener su epicentro de tal manera que la onda expansiva afecte la represa de Olmos y que el funcionamiento del sistema eléctrico puede agudizar la catástrofe. Con ese sistema de alerta temprana se podría apagar todo el sistema eléctrico o tomar medidas propias de la ingeniería que reduzca los riesgos. Este sistema se basa esencialmente en la detección de ondas telemétricas que permite hacer un análisis de las ondas sísmicas. Solamente 2 países en el mundo lo están aplicando en este momento, que son Japón y México. Es muy los Estados Unidos, que tiene California, la espada de Damocles sobre los Estados Unidos y la espada de Damocles de California son uno de los otros 6 países que están en la fase de experimentación y de desarrollo. Cuando vienen las imágenes de los terremotos en México, es bien impresionante cómo se escuchan las alarmas primero y cómo el hecho de que sepas que viene un terremoto de alta magnitud, porque no suena todo el tiempo, solo si el terremoto es fuerte, pone a la gente en una actitud de alerta y no en esta cosa como que te coge desprevenido, ¿no? Y eso evita que la gente salga corriendo, mate a otros, no sé, haga desastres. Por ejemplo, ondas telemétricas. Ahora, son solo 10 segundos, ¿no? Solo 10 segundos. Pero que 10 segundos hacen la diferencia. Claro, ¿no? porque con el sistema automatizado la información llega pues en menos segundos y eso permite cerrar llaves, pararte, con puertas, buscar una vía de salida, apagar la luz para evitar incendios, poner en marcha sistemas de alarma, etcétera, etcétera. Sí. Es realmente algo extraordinario desde el punto de vista de la prevención. La UNESCO también en esta unidad trabaja alerta temprana y reducción de riesgos en el caso de huaicos,
en el caso de lluvias. Eso es un poco más fácil, podría ser si hubieran radares de hecho, meteorológicos, ¿no? Si radares meteorológicos, de esto se encarga el Instituto Hidrológico Internacional, que es el organismo internacional del agua dulce que funciona en la UNESCO, y la Comisión Oceanográfica Internacional. Lo que yo pienso y lo que yo estoy trabajando es un proyecto que requiere un paso previo, que nosotros como Perú tengamos un sistema de alerta, de reducción de riesgos y de asistencia a la población en caso de desastres, que sea sumamente coherente, que integre la sociedad civil con el Estado, y dentro del Estado, el Estado nacional, los gobiernos subnacionales, provinciales, distritales, las entidades sociales, etcétera. Y ese programa, creo yo, se debería conectar con una asistencia técnica de UNESCO, y quizás meter todo ello en un paquete donde la ejecución del programa pueda ser por cooperación técnica monitoreado por UNESCO, como se hace en otros países. ¿Y cuáles serían los interlocutores peruanos? ¿Qué instituciones asistirán por lo pronto a este encuentro que nos anuncia usted en octubre en la sede de la UNESCO? Porque lo que vemos acá es que ante los desastres naturales recientes, que no son sísmicos, felizmente, pero sí de huaicos, hay varias instituciones y el liderazgo tecnológico no es evidente. ¿Quién lo está ejerciendo en la acción? Quiero decir, porque hay el CONCITEC para promover la investigación, pero ¿quién debe tomar decisiones? ¿Quién puede procesar toda esta información? ¿Quién asistirá a estas reuniones? Bueno, desde el punto de vista de la estructura del Estado peruano, la entidad responsable es el INDECI. Pero yo creo que la cuestión de desastres, teniendo al INDECI como el factor dirigente, debe convocar a toda la estructura del Estado, porque el desastre no es una cuestión de carácter sectorial, por su propia definición es multisectorial y además descentralizado. Consecuentemente, hay un sistema nacional de defensa civil, pero yo creo que hay que tomar una serie de experiencias, lo que se llaman experiencias de excelencia en el mundo. Según los estudios de la UNESCO, hay 126 de los 198 países, 126 países con riesgo sísmico. Dentro de esos 126 países, el Perú es uno de los estados, una de las sociedades con mayor riesgo sísmico. Consecuentemente, una política coherente de esta naturaleza, con una inserción internacional para aprovechar los recursos, la ciencia, la tecnología que hay en el mundo, puede ser el factor para que en el futuro no podamos nosotros o no tengamos la tristeza de ver en la televisión que producido un desastre como el desborde del río Guaycoloro, durante largas horas de la madrugada desde ayer, la población casi con jarras esté sacando el agua de sus viviendas, ¿no es así? Eso nos muestra improvisación, eso nos muestra ausencia del Estado, y yo creo que en el Perú el crecimiento económico debe hacernos ver que crecer no es un espontaneísmo irracional y sin referentes. No es como que tenemos que dejar, ¿no?, al espontaneísmo un ordenamiento del Estado de la sociedad. No, el Estado representa a la sociedad y el Estado eficiente no tiene por qué ser burocrático ni macrocefálico. Pero en este país necesitamos Estado, y yo creo que lo que hemos visto ayer, anteayer, lo que estamos viendo en este momento, nos muestra que una de las grandes reformas estructurales pendientes es no solamente la modernización, sino tener un Estado fuerte, con autoridad, con capacidad de acción. Muchas gracias por decirnos y por recordarnos esto. Tenemos que hacer una pausa, embajador. Gracias por alentarnos, diciendo que pronto podremos estar conectados con un sistema mundial de alerta temprana, 10 segundos, es eso ya bastante. Pero hay otros temas pendientes con la UNESCO que queremos abordar después de la pausa. Tenemos el tema de Machu Picchu y el aeropuerto que se está construyendo cerca de ahí. Tenemos naturalmente en el Museo Nacional de Pachacamac y también el monitoreo de escuelas en nuestro país. Son los 3 puntos quisiera que nos comente después de la pausa. Son
Son las 8:18 de la mañana y seguimos en conversación con el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, el ex canciller de la República y representante del Perú ante la UNESCO con sede en París. Ayer estuvimos, embajador, con el arqueólogo Luis K.M. Castillo Batterse. Con él hablábamos de la situación de Machu Picchu y él señalaba una alerta que creo que es importante decirle de una vez. Se va a construir un aeropuerto en Chinchero y el Estado ha decidido que ahí se firma, que hoy se firma que mañana se firma la venda para ir adelante con el contrato, y eso va a significar muchísimo más turistas en el Cusco y mucho más gente en Machu Picchu. Eso, sabemos que la UNESCO monitorea los monumentos arqueológicos del mundo, ¿no es cierto?, y los coloca en categoría de si están en peligro o no y si deben ser cuidados o cerrados. ¿Cuál es la situación de Machu Picchu en este momento y qué riesgos entraña esta obra que es importante para el Cusco? Sí, como tú has dicho, Patricia, los bienes que son patrimonio cultural de la humanidad ya no están sujetos solo a la responsabilidad de los estados en relación a su protección y conservación, sino que pasan a estar bajo una supervisión, una regulación y un control de la humanidad a través de la UNESCO. Consecuentemente, la responsabilidad de que Machu Picchu o el Centro Histórico de Lima o el de Arequipa no se deterioren ya no es solamente del alcalde, del gobernador, del ministro de Cultura, del ministro de Turismo, de Transporte, sino es de la comunidad internacional a través de la UNESCO. Machu Picchu hace como 12 años, por recomendaciones del Comité del Patrimonio Mundial, yo soy su presidente, vicepresidente del Comité del Patrimonio Mundial, está en una situación de observación porque existen una serie de factores que atentan contra la preservación del valor universal excepcional, las condiciones de autenticidad y de integridad del sitio. La UNESCO ha hecho una serie de recomendaciones en por lo menos 5 áreas. Empiezan las recomendaciones en relación al sistema de gestión. El Perú no ha tenido un sistema de gestión eficiente y sobre todo integrado en relación a Machu Picchu. La afluencia de turistas de forma indiscriminada ha amenazado la estructura de los suelos, poniendo en riesgo el santuario. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces? Entonces lo que se tiene que hacer es cumplir las recomendaciones del Comité del Patrimonio Mundial. Y está llegando entre el 22 y el 25 de febrero una misión de monitoreo reactivo del Comité del Patrimonio Mundial que va a observar cómo el Estado peruano y los gobiernos subnacionales, incluido la Municipalidad de Machu Picchu, han cumplido o no las recomendaciones, y según eso harán una recomendación adicional al Comité del Patrimonio Mundial para que se declare o no Machu Picchu como un bien en peligro. ¿Qué pasa cuando se declara un bien como Machu Picchu en peligro? ¿No se puede entrar? ¿No puede haber turismo? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esta calificación? Las consecuencias prácticas son positivas y son negativas. Las positivas son que la comunidad internacional asume la responsabilidad de preservar el bien de una manera más directa y con una intervención mucho más profunda, ¿no es cierto? Es como que el médico de cabecera no funciona y entonces hay que mandar al paciente a un hospital. Y en segundo lugar, evidentemente, pues eso tiene un impacto en el flujo de turistas, porque el Perú y Machu Picchu, el Perú es un país cuyo turismo es cultural, ecológico e histórico, y el turista que viene lo hace en una visión de que su presencia sirva para preservar Machu Picchu y no para destruir Machu Picchu. Entonces una declaratoria en peligro, yo imagino con certeza, implicaría pues una disminución muy grande del turismo, de los ingresos, y afectaría la economía del Cusco. Felizmente, y en esto quiero ser muy claro, felizmente por primera vez en este proceso, en los últimos 3 años, el Estado peruano ha adoptado las medidas necesarias para superar positivamente esta situación. ¿Cuáles son esas medidas? Por primera vez, por ejemplo, se ha efectuado un trabajo exitoso de uniformización legislativa, legal y reglamentaria. La Municipalidad de Machu Picchu tenía unas normas que colisionaban con la del Ministerio de Transporte. Las de Transporte no estaban compatibilizadas con las de Turismo y teníamos un gran desorden que impedía una gestión eficiente. Se ha establecido por primera vez una suerte de alianza
intersectorial y descentralizada a través de un consejo constituido con participación del municipio distrital de Machu Picchu, el municipio provincial de Urubamba, la gobernación del Cusco y 6 o 7 sectores, incluido turismo, que antes participaba poco, increíblemente, en los problemas de Machu Picchu, y ahora sí está muy comprometido. Se ha limpiado entonces y se ha elaborado una legislación que está en la línea de la protección y la preservación. Segundo lugar, la cuestión de la capacidad de carga. Machu Picchu, como está actualmente concebido, no debe tener más de 2.000, 2.500 personas por día. Han estado entrando 4.000, 4.500 personas por día. Y esto planteaba una especie de círculo vicioso. Si no aumentamos, bajan los ingresos. Y si aumentamos, afectamos el bien y desaparecen los ingresos. Entonces, se ha contratado una serie de expertos internacionales con la ayuda de la UNESCO y se ha establecido un estudio de capacidad de carga que ha implicado una propuesta para reordenar totalmente la concepción de la visita a Machu Picchu. Supongamos que antes en Machu Picchu, o ahora mismo, la visita está concentrada en un círculo de 30 centímetros. Y ahí están los 2.500 personas. La propuesta es que la visita se concentre en un círculo de 2 metros. Que no todos vayan directamente al Intihuatana, sino claro, orientar los otros puntos del espacio. Que no se, y restos arqueológicos que son muy interesantes, que no estaban en el circuito interno, correcto. Y se va a dar una entrada por el lado oeste, por el lado amazónico, que colinda con el camino hacia Choquequirao, y vamos a tener 2 entradas en Machu Picchu, y la entrada actual se va a ampliar también, de tal manera que los turistas, en vez de recorrer una zona, por decirte, de 1 hectárea cuadrada, van a recorrer una zona de 5 hectáreas. ¿Y esto qué significa? Que la capacidad de carga se va a y se nos dice también dilatar el horario para que no todos vayan a la misma hora, no estén concentrados todos en el mismo momento, ¿no? Entonces vamos a poder incrementar el número de turistas, lo que va a beneficiar el turismo sustentable, y al mismo tiempo vamos a resolver el problema del peligro de la capacidad de carga. Para eso es esencial el centro de interpretación. ¿Qué cosa es el centro de interpretación? El centro de interpretación es lo que antes llamábamos un museo de sitio. El centro de interpretación va a estar en la parte baja. De eso nos hablaba también ayer. Y eso va a permitir, en primer lugar, que el turista que viene al Perú, a Machu Picchu, no se vaya maravillado con el santuario, pero convencido que lo han construido los extraterrestres, porque los peruanos pues no podríamos haber hecho una cosa como esa. El centro de interpretación va a dar a la población y a los turistas una explicación de base científica de cómo, por qué y para qué y en qué contexto de civilización se generó Machu Picchu. Eso va a permitir, a su vez, que ya no haya concentración de guías en el Intihuatana, que es una de las zonas más afectadas, por ejemplo. Ya no tienen por qué estar allí. No, además cada guía con su versión, un laberinto. Una cosa así, realmente un poco... Pero esas cosas, en teoría siempre funcionan, pero en la práctica uno dice, ya, no van a subir los guías al Intihuatana y saltan todos los días de Machu Picchu quejándose. O sea, no es tan... Claro. Hay que integrar también a todas las personas a las hay que integrar a la población y hay que explicar. Ha sido una fuente de trabajo, ¿no? Por ejemplo, de hecho, en las movilizaciones que han habido en los últimos meses, una de las demandas de un sector de la población ha sido no al centro de interpretación, ¿no? Hay que explicar que el centro de interpretación es esencial para su propia vida económica, porque esto es muy sencillo. En Machu Picchu es un bien cultural. Los ingresos que se derivan del turismo se incrementarán y se mantendrán en la medida en que el santuario se preserve y no se destruya. Entonces, los primeros que tienen que estar a favor del centro de interpretación y de la preservación y la conservación son los beneficiarios. El otro tema, embajador, por el cual se ha invocado el santo nombre de la UNESCO el día de ayer, tiene que ver con el proyecto de Museo Nacional en Pachacamac. El alcalde de Pueblo Libre vino y dijo que no hay autorización de la UNESCO para que los fondos del Museo Nacional de Pueblo Libre, que se exhiben junto a la tumba de Julio Cesterio, el santo patrono de la arqueología peruana, tengan traslado hacia Pachacamac. ¿Cuál es su posición sobre este tema? ¿Es cierto que la UNESCO está monitoreando también este proyecto? A ver, la UNESCO tiene responsabilidad sobre todos los sitios
y los restos arqueológicos del Perú, que son patrimonio cultural de la humanidad, correcto. El Capac Ñan es el primer sitio colectivo y plurinacional. Y en el Capac Ñan, en la parte del Perú, hay 72 sitios que son patrimonio cultural de la humanidad. Uno de esos sitios es Pachacamac. La avenida de acceso a Lima, ¿no? Pero todo el complejo de Pachacamac es patrimonio cultural de la humanidad, eso queda claro. En la medida en que el museo se está construyendo en Pachacamac, entonces entra dentro de las responsabilidades de la UNESCO. Han existido diversas posiciones que yo respeto profundamente en relación a si la construcción del museo afecta o no afecta el valor universal excepcional de Pachacamac. Si lo afectase, evidentemente no se podría construir allí. La UNESCO misma tendría una posición sumamente clara y definitiva sobre este asunto. El gobierno del Perú, el Ministerio de Cultura, solicitó a la UNESCO, al Centro del Patrimonio Mundial y a los órganos asesores del comité, que son ICOMOS y la IUSN, que son entidades académicas y de investigación y de preservación, que diese una opinión. La opinión final del Centro del Patrimonio Mundial y de ICOMOS es que la construcción del museo, con las aclaraciones, las precisiones y las definiciones que el Estado peruano está dispuesto a tomar, no afectan el valor universal excepcional. Sí, el centro ICOMOS hace una serie de recomendaciones para que la intervención en materia de la construcción del museo, pues no solamente preserve el valor universal excepcional, las condiciones de autenticidad y de integridad de Pachacamac, sino que integre el área de Pachacamac en una estrategia global. Eso puede proceder. Como el tiempo nos gana ya esas 30 segundos, pues desgraciadamente es muy poco tiempo, lo sé, sobre el monitoreo de escuelas, tengo entendido, en el cono norte de Lima. Sí. La UNESCO tiene un proyecto... Si me permite, podemos hacer una pausa y si tiene 2 minutos más después de la pausa conversamos sobre este tema que es muy importante. Pausa y regresamos con el embajador Manuel Rodríguez Cuadros. Nuestras condolencias por el fallecimiento de la ex primera dama brasileña que visitó nuestro país en varias oportunidades. Señor Rodríguez Cuadros, viene a anunciarnos usted también que hay un programa de monitoreo de varias decenas de escuelas en el cono norte de Lima. Cuéntenos sobre ese proyecto, por favor. Me sumo a las condolencias por la muerte de la esposa de Lula da Silva. Efectivamente, la UNESCO y el Ministerio de Educación del Perú, con financiamiento de la Comunidad Europea, viene aplicando un programa piloto de evaluación de riesgos de 59 escuelas en el cono norte. Esto implica la presencia en el terreno de una misión de técnicos de la UNESCO que evalúa escuela por escuela para ver cuál es su riesgo sísmico en cuanto a su estructura arquitectónica, materiales, etcétera, cuál es el riesgo por inundación, inclusive cuál es el riesgo por incendios o por viento, ¿no? Consecuentemente, este trabajo ha terminado en su primera etapa. La UNESCO presentará al Ministerio de Educación la próxima semana el informe, y el informe es extraordinario sencillamente porque escuela por escuela señala con una minuciosidad así muy científica cuál es el grado de riesgo y luego calcula cuánto cuesta bajar el riesgo y poner a las escuelas en una situación de seguridad. Magnífica iniciativa. Tendremos noticias la próxima semana entonces, ¿no? Yo creo que sí, y la idea es que podamos nosotros masificar, no a 59 escuelas, sino a miles de escuelas, y en un proyecto de largo plazo a todas las escuelas del Perú. Muchas gracias por su embajador. Un tema ayacuchano pendiente, por favor. Sí, una última cosa. Sobre la cuestión del museo. Hay otras opciones. Pueblo libre, se han mencionado otras posibilidades. Lo importante es que un país que es una de las
5 civilizaciones que ha generado la humanidad tenga un museo que permita a la población recrear su propia historia y su biografía y empoderar en su pasado, en su presente y en futuro a todos los peruanos y a todas las peruanas. Yo estoy convencido que el ministro de Cultura, Salvador del Solar, tomará la decisión que sea la más apropiada posible, pero que tiene que haber museo nacional. Tiene que haber museo nacional. A medida que se acerca el bicentenario de nuestra República, antes de irse, por favor, denos una buena noticia. Sí, en la UNESCO hemos obtenido con el Ministerio de Cultura que la directora general de la UNESCO, dentro del programa Artistas por la Paz, nomine a la actriz y artista y cantante Magali Solier, Artista por la Paz de la UNESCO, para promover el diálogo intercultural, la puesta en valor de las lenguas originarias y una visión inclusiva de la cultura. Magnífico, muchísimas gracias por hacérnoslo saber como una primicia. Felicitaciones a Magali Solier y a quienes son responsables de que se haya gestionado este nombramiento de nuestra compatriota. Muchas gracias por su presencia, que tenga una buena estadía en el Perú, y entonces seguiremos pues informándonos sobre qué pasa con el Museo Nacional, qué pasa con Machu Picchu y con el monitoreo de las escuelas. Buenos días, embajador Rodríguez Cuadros. Buenos días, muchas gracias.